Alumnos, muy buenas tardes. Esta es la clase de comunicación para el aula de primaria. Bueno, alumnos, nosotros vamos a empezar, como siempre, con nuestra comprensión lectora, que ahora pues, desde ahora ya vamos a desarrollar una lectura y luego ya les voy a dejar una tarea. Bien, nosotros ahora lo que hemos tomado para desarrollar esta comprensión lectora es la lectura acerca de grandes personajes. Hemos considerado a The Beatles. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Qué hicieron? Vamos nosotros a conocer y vamos a responder las preguntas. The Beatles fue una banda de rock de origen inglés que se mantuvo activa en la década de los años 60 y que fue reconocida como la de más éxito en términos comerciales y la más aclamada en la historia de la música popular. La banda fue formada en Liverpool y en el año de 1962 fue constituida por John Lennon, quien tocaba la guitarra rítmica y era vocalista. Paul McCartney, quien tocaba el bajo y era también vocalista, por George Harrison, quien tocaba la guitarra solista y era vocalista, y por Ringo Starr, quien tocaba la batería y era vocalista. The Beatles nació bajo la influencia del skiffle y el rock and roll de los años 50 y en años posteriores trabajó diferentes géneros musicales, los cuales incluían desde las baladas pop hasta el rock psicodélico, agregando en ocasiones a sus trabajos algunos elementos clásicos de manera innovadora en sus propias canciones. La evolución musical de The Beatles. Gracias a la enorme popularidad que tuvo la banda y que dio paso a la moda de la Beatlemanía, esta banda musical se transformó al mismo tiempo que sus composiciones, que se volvieron más sofisticadas. Incluso llegaron a ser percibidos como la encarnación de los verdaderos ideales progresistas, de manera tal que su influencia llegó a percibirse en las revoluciones sociales y culturales de la década de los 60. La formación inicial de The Beatles constaba de 5 integrantes, entre los cuales se encontraban incluidos Lennon, McCartney, Harrison, Stuart Scatliff en el bajo y Pete Best en la batería. La banda construyó su reputación en los clubes de Liverpool y de Hamburgo sobre un periodo de 3 años a partir de 1960. Fue un año después que Sutcliffe abandonaría el grupo y por su parte, Best sería reemplazado por Starr al año siguiente. Brian Epstein les ofrecería ser su representante, lo que posteriormente los convertiría en un grupo profesional, contando además con un potencial musical mejorado gracias a la creatividad del productor George Martin. De este modo lograron un éxito comercial en el Reino Unido 2 años después de su iniciación y gracias a su sencillo Love Me Do. A partir de este momento, estos fueron ganando popularidad internacional a lo largo de los siguientes años, en los cuales llevaron a cabo un gran número de giras hasta el año de 1966, en el cual detuvieron su actividad musical para dedicarse a la grabación de su música en el estudio, hasta su disolución 10 años después de su creación. 4 décadas después de su separación, y muchas más, ¿no? Porque no solamente no son separados hace 40 años, ¿no? Que ellos pues siguieron cada uno su camino, ¿no? Produciendo música, formando grupos, aparte de una manera ya individual. Otros, por ejemplo, han fallecido, ¿no? Ya falleció John Lennon, George Harrison,
y solamente quedan dos integrantes, como es Paul McCartney y Ringo Starr, ¿no? Bueno, eso lo digo como un aporte, ¿no? Eso no está en la lectura, pero no solamente son 4 décadas, es un poco más, ¿no? Pero tomemos en cuenta lo que está escrito acá en el texto, volviendo, ¿no? 4 décadas después de su separación, se continúa escuchando su música y sigue manteniéndose como la agrupación con más números 1 en las listas británicas, situando más álbumes en esta posición que cualquier otra banda. Bien, acá vienen las preguntas de comprensión. Son 6 preguntas, ¿no? ¿En qué ciudad se formó la banda The Beatles? Bien, lo voy a contestar, ¿no? La banda The Beatles se formó en la ciudad de Liverpool. Acá está escrito, ¿no? La banda fue formada en Liverpool, ¿no? Bien, y en el año de 1962. Bien, escribe dos, dos, dos componentes. ¿Quiénes eran 2 personas que integraron, ¿no? David. Pues el primero que tenemos, acá tenemos, es John Lennon, ¿no? Quien tocaba la guitarra rítmica y era el vocalista. Y el segundo componente, Paul McCartney, quien tocaba el bajo y era también vocalista, ¿no? 2 componentes de esta agrupación. Eran 4, ¿no? O sea, quedaron 4, ¿no? 4, como vemos acá en la ilustración, quedaron 4, pero nos están pidiendo que solamente escribamos el nombre de los 2 componentes de The Beatles, ¿no? Bien, ¿en qué año se formó la banda The Beatles? La banda The Beatles fue conformada o fue formada en el año de 1962, ¿no? En este año ellos comenzaron ya a hacer sus presentaciones, ¿no? En tabernas, allá en Liverpool, ¿no? Una de ellas fue The Cavern, ¿no? Le decían la caverna, ¿no? Fue un icono ese lugar. En la actualidad parece que ya está abandonada, ahora al año 2021 está abandonada, pero fue el lugar, ¿no? En el que ellos hicieron sus primeras presentaciones. Bien, la pregunta 4, ¿cuántos fueron los integrantes iniciales de la banda? ¿No? Bien, los integrantes de la banda, ¿no? Inicial. Acá está la respuesta. La formación inicial de The Beatles constaba de 5 integrantes, ¿no? Se encontraban John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, acá tenemos otro, Scott Clive, ¿no? Y Pete Best. Acá tenemos los 5 en la batería, ¿no? Bien. ¿Con qué sencilla canción lograron un éxito comercial en el Reino Unido? Bien, acá tenemos, ¿no? Lograron un éxito comercial en el Reino Unido, ¿no? Gracias a su sencillo Love Me Do, ¿no? Love Me Do. Ese fue el disco con el cual ellos lograron pues ser un boom allá en el Reino Unido, su país de origen. ¿Cuántos años duró el grupo desde su creación hasta su desilusión? Si fueron pues del año 60, ¿no? Del año 60, ¿no? Más o menos fueron 10 años después, ¿no? Hasta el año 70 aproximadamente, ¿no? Su desilusión
fue 10 años después de su creación, ¿no? O sea, ellos estuvieron juntos 10 años produciendo música, realizando giras dentro de su país y luego giras pues internacionales. Por ejemplo, a Estados Unidos, luego a Rusia y otros países, ¿no? Y otros países más. Bien, alumnas, esta es la lectura que nosotros desarrollamos siempre, en los cuales desarrollo yo. Y luego acá, ¿no? En esta otra hoja que les voy a enseñar a continuación, acá tenemos ya una lectura, ¿no? Pero ya que va como una actividad para ustedes, ¿no? De comprensión lectora también. Eso es para que lo desarrollen en su cuaderno. La lectura es los girasoles, sobre eso trata. Tenemos acá la lecturita, ¿no? Y 6 preguntas, ¿no? Hasta la pregunta número 4 tenemos, o hasta la pregunta número 4 tenemos que leer, por favor, ¿no? De una manera meticulosa, ¿no? Y luego de esto contestar las preguntas y en el número 6, la pregunta número 6 es para que ustedes completen este mapita conceptual, ¿no? Este es un mapa mental, es un mapita mental, ¿no? ¿Cuál es el uso del girasol? El girasol se usa para, lo primero es hacer aceites, ¿no? Bien, hacer aceite. También dentro de la lectura, dentro de la lecturita está también los otros usos que se hacen con el girasol, ¿no? Todos los otros usos donde se aplican pues, ¿no? Las partes de, en este caso por las semillas, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué se utilizan aparte de hacer aceite, ¿no? Que se hace, por ejemplo, para otras cosas también, ¿no? Sí, ustedes tienen que leerlo bien, ¿ya? Por favor, para que ustedes puedan contestar. Envíenme las fotos, estoy esperando. No me están enviando sus fotos de sus tareas, por favor. Bien, ahora nosotros vamos a ya empezar con nuestro tema, ¿no? Ahora vamos a ver que existen reglas para formar el plural. En este caso, lo que he tomado en cuenta, mayormente por sustantivos, ¿no? Sustantivos. Por sustantivos. Tenemos reglas, ¿no? Por ejemplo, la primera nos dice, es muy importante conocer estas reglas porque nosotros vamos a redactar, ¿no? Cuando escribimos, ¿no? Es muy importante conocer, es conocer cuando nosotros vamos a cambiar, ¿no? La palabra va a sufrir un cambio en su terminación, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos de la misma manera a que hablamos, ¿no? Nosotros tenemos que saber cómo escribir, ¿no? Tenemos que saber cómo escribir. Bien, por esto es necesario conocer algunas reglas. Bien, la primera nos dice, cuando la palabra termina en consonante, ¿no? A ver, acá quiero hacer una diferencia, ¿no? Nosotros tenemos nuestro alfabeto. El alfabeto pues comienza en la vocal A
y termina pues en la Z, ¿no? Y dentro de esta formación del alfabeto pues tenemos las 5 vocales: A, E, I, O, U. No necesariamente en ese orden, pero están dentro de este alfabeto, de estas 26 letras, ¿no? Que forman el alfabeto castellano. Bien, entonces, los que son las vocales A, E, I, O, U, ¿no? Se diferencian de las otras. Por ejemplo, luego de A sigue B, C, D y así sucesivamente, ¿no? Pero la diferencia está que mientras A es una vocal, B no es vocal, sino es una consonante. ¿Entiende? Por ejemplo, ¿por qué? Voy a esto. Por ejemplo, cuando la palabra termina en consonante, me dicen, ¿no? Tenemos la palabra botón, termina en consonante, en N, y N es una consonante, ¿no? En caso cuando termine en una consonante voy a añadir es para formar el plural. Por ejemplo, como le vuelvo a repetir, de botón es botones el plural, ¿no? Añado ES, ES o es. De botón es botones. Cuando la palabra termina en Z, otra regla, ¿no? Y la Z es una consonante, ¿no? Termina en Z, cambio la Z por C y añado es para formar el plural. Un ejemplo, ¿no? Cruz termina en Z y voy a cambiar la Z por la C y voy a añadir la ES, es, ¿no? Entonces, el plural de cruz es cruces, ¿no? Así también como puedo decir lápiz, termina en Z, ¿no? Y para formar el plural diré lápices, ¿sí? Bien. La tercera regla que tenemos que tomar en cuenta es cuando la palabra termina en una vocal acentuada, ¿no? A, E, O. Añado S para formar el plural. Por ejemplo, ¿no? Mamá termina en una vocal, pero esta vocal está acentuada, es decir, lleva tilde en este caso, ¿no? Mamá. El plural se forma añadiendo la S para formar el plural. Tendríamos entonces mamá, el plural es mamás. Café, igual manera, termina en E, pero esta vocal está acentuada, ¿no? Café, el plural de café es cafés. Y también me percato que no pierde la tilde, conserva la tilde, ¿ves? De mamá, mamás, conserva la tilde. Café, cafés, conserva su tilde. Bien. La tercera reglita que tenemos que tomar también en cuenta es cuando la palabra termina en vocal acentuada U o I, añado ES o es para formar el plural. Por ejemplo, tenemos la palabra maní, es una vocal acentuada I, ¿no? Maní. Y el plural de maní es maníes, no pierde la tilde, maníes. Hindú es la vocal acentuada U, ¿no? De hindú, el plural es hindúes, ¿no? Añado ES o es. Bien, sigamos. Si la palabra termina en S, para formar el plural antepongo los artículos los,
o las, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sustantivo paraguas, ¿no? Paraguas. Percatamos que termina en S. Pero para formar el plural vamos a anteponer o añadir, en este caso, ¿no?, el artículo los para expresar el plural, ¿no? Los paraguas. La palabra conserva su misma estructura, ¿no? Paraguas con S, pero añadimos, ¿no?, el artículo los paraguas. Pero para las demás palabras que no siguen estas reglas, para formar el plural solamente vamos a añadir S, ¿no? Por ejemplo, mano, manos, ¿no? Por ejemplo, canto, cantos, ¿no? Bien, acá nos estamos dando cuenta que nosotros hemos formado el plural, ¿no?, de los siguientes sustantivos. Por ejemplo, tenemos taxi, termina en una vocal, como les dije, simplemente agregamos la S, taxis. Problema es problemas. Animal, animales. Papá, conserva la tilde y agregamos S, papás. Lunes, conserva su misma estructura, ¿no? Lunes es lunes, no vamos a poner luneses. De lunes es lunes. Televisión, el plural es televisiones, ¿no? Bambú, lleva tilde en la U, tenemos bambúes, ¿no? Agregamos ES. Ciudad, agregamos ES, ¿no? Ciudades. Menú es menús, pero en algunos lugares también he visto que agregan menúes, ¿no? Pero la forma correcta, siguiendo la regla, es menús. De sofá es sofás. Luz termina en Z, ¿no? Cambia la Z por la C y le agregamos ES. Luces. Champú también es champús, no es champúes. Como tampoco menú, tampoco es menúes. Disculpen, antes le dije menúes, ¿no? Pero es de menú es menús. De champú es champús. Autobús, acá sí, que termina en una S y además también lleva la U acentuada, ¿no? Es autobuses. Información es informaciones. Hotel, hoteles. Pie, pies. Bien. Luego, acá también, ¿no?, les vuelvo a recalcar, el plural de los sustantivos que terminan en Z se forma cambiando la Z por C y añadimos ES, lo que ya hemos visto, ¿no? De luz es luces. De lápiz es lápices, ¿no? Bien, acá vamos a formar, aquí es algo muy interesante mirar esto, ¿no? ¿Qué hacemos cuando el plural, para formar el plural de los sustantivos de diferente género, se expresa en el masculino plural? Por ejemplo, ¿no?, hablamos el joven y la joven, ¿no? Acá vamos a expresar que acá tenemos género masculino, género femenino, ¿no? El joven y la joven, ¿no? Género femenino. El joven, el artículo el nos indica el género masculino, pero el masculino se va a expresar, ¿no? Se expresa en masculino plural, ¿no? Los jóvenes, ¿no? De igual manera, tenemos los chicos en género masculino, y acá tenemos las chicas, está en femenino. Los chicos y las chicas lo expresamos
como en masculino plural, los chicos. Acá tenemos algo muy importante también que tomar en cuenta. El plural de dos sustantivos que terminan en es o is no cambia más que el artículo. Es algo muy importante, miren. Por ejemplo, acá termina el lunes, ¿no? Termina en es. Bien. No vamos a decir el luneses. Eso sería pues un barbarismo, ¿no? Entonces acá vamos a decir, solamente cambiamos el artículo. O sea, acá tenemos el artículo el, que está en singular. Para cambiarlo a plural, ¿no? Cambiáramos solamente el artículo, ¿no? Pondríamos los lunes, ¿no? Y acá también tenemos la crisis, ¿no? Termina en is, crisis termina en is, ¿no? Entonces cambiaríamos solamente el artículo, ¿no? En vez de poner la crisis es, que sería un barbarismo, porque es que a veces he escuchado así que hablan, ¿no? O he visto también escritura, y eso no está correcto, ¿no? Por eso yo recalco esta forma de expresar o de escribir, porque tenemos nosotros, chicos, que asimilar, que aprender, ¿no? Que tenemos que aprender, tenemos que empeñarnos de esta manera en conocer mucho más nuestra lengua castellana, ¿no? No es la totalidad de los jóvenes que he escuchado que hablan así, ¿no? Que no digo otras palabras porque simplemente están en proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces yo quiero que esta clase, muy aparte de aprender pues en lo que es otras ciencias que es muy importante, personal, que es muy importante, deseo que amplíen un poco más, ¿no? No solamente en comunicación, sino también en ciencia y ambiente, ¿no? En personal social, también conocer más ampliamente, pues, cuál ha sido nuestro contexto histórico, ¿no? De hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, también en comunicación, deseo lo mismo, ¿no? Un poquito más de empeño. Bien, entonces acá, como les vuelvo a repetir, volviendo al tema, que la crisis se cambiaríamos por las, ¿no? La por las, y se conserva la misma palabra. Crisis termina en is, ¿no? Y también estaríamos crisis igual. Entonces, de la crisis que está en singular, cambiamos a plural las crisis, ¿no? Bien, alumnos, aquí esta hojita, ¿no? Esta hojita va como ya en la práctica de ustedes, ¿no? Acá tenemos un pequeño concepto, ¿no? ¿A qué se refiere? Al singular, ¿no? ¿En qué consiste? Vemos cómo las palabras se transforman, ¿no? Bien, y nos recalca pues que singular nos denomina o nos dice, ¿no? Que en vez de nombrar a uno solo, ¿no? Se nombra en plural, o quiere decir que vamos a hablar de varios objetos para el plural. Singular, un solo objeto. Plural, ya estamos hablando de varios objetos, ¿no? Bien, acá tenemos ya lo que hemos visto en nuestra hojita, ¿no? Que les va a ayudar para cuando ustedes desarrollen la hojita que les estoy dejando acá, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Ya? Bien, alumnos, eso es todo referente a comunicación. Muchas gracias.